the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, amigas y amigos de La Mula. Hoy es una edición especial de Cuaderno de Economía. Estamos con Arturo Ayala del Río. Arturo Ayala, quien se postula al Congreso con el número 3 por Juntos por el Perú. Él es politólogo y él tiene una maestría en sociología por la Universidad de San Marcos. Hoy día vamos a conversar con un politólogo de la San Marcos, porque como yo le decía a Arturo fuera de cámaras, siempre he considerado que la gente de San Marcos, así haya estudiado ciencias políticas o sociología, sabe más de economía que muchos economistas que conozco. Así que, sin más preámbulo, le agradecemos la participación a Arturo, su tiempo, su espacio. Es un espacio acotado, él está en plena campaña. Y la primera reflexión, Arturo, dándote la bienvenida desde luego, es cómo enfrentamos, o sea, cómo se enfrenta o cómo enfrentar esta narrativa recurrente, continua, aburrida que se tiene en función a estereotipos contra la izquierda, el terruqueo por un lado, el mantra de Venezuela, el mantra de Cuba, el mantra de no sé qué. O sea, ¿cómo podemos hacer, caracho, para cambiar esa narrativa? Que la hemos visto también en otras partes, ¿no? O sea, la vemos en España hasta el día de hoy, ¿no? O sea, siguen diciendo de, por ejemplo, Pablo Iglesias, barbaridad y media y sin fundamento, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión, Arturo. ¿Cómo cambiar esa narrativa y en función a qué cambios podemos apelar? Y de nuevo, Arturo, gracias por tu tiempo y bienvenido acá a Cuaderno de Economía. Gracias a ti, Eduardo, y más bien yo estoy muy agradecido por poder estar en tu espacio, que siempre lo revisamos acá con los chicos. Creo que es uno de los espacios que ayudan a entender un poco mejor la economía y entender un poco mejor la política, que son cosas que, como tú mejor sabes, no están separadas, no todo lo contrario. Muchas gracias. Creo que estamos frente a un nuevo episodio de la clásica, esta vieja confiable del terruqueo, del ataque a la izquierda, ¿no? Y creo que ahora hay una connotación especial. Como tú lo has dicho, hay un ambiente internacional en donde la ultraderecha se organizó, se envalentonó mucho con gente como Trump o como Bolsonaro, y que Perú siempre ha ido un poco tarde a las corrientes internacionales, ¿no? Y está, creo, llegando un poco tarde a este momento conservador, que ya está de bajada realmente en otras latitudes, ¿no? Lo que hemos visto es candidaturas como la de López Aliaga, de Soto, no sé, y Keiko peleándose el mismo voto, ¿no? Y peleándose por quién es el más terruqueador. Y por eso tú te explicas la actitud de Keiko, que no es la Keiko de Harvard que nos quisieron engañar la elección pasada, sino es una Keiko terruqueadora con todo, ¿no? Con metralla en la mano, ¿no? Y creo que es justamente parte de esta lectura en donde se disputan candidaturas este voto ultraconservador, que además se basa en esta narrativa creada durante el fujimorismo de vincular a la izquierda con el terrorismo, que es una narrativa totalmente antihistórica y muy vil, porque fue la izquierda la que puso muchos muertos, mucha gente en el enfrentamiento a Sendero Luminoso, ¿no? En las rondas campesinas, mucha militancia de izquierda, en los sindicatos, en los estudiantes. Sendero nunca ganó, por ejemplo, la Federación de San Marcos. Ese es un mérito que siempre la gente de izquierda sanmarquina se reivindica y con razón se sienten orgullosos de ello. Sendero nunca la ganó, porque la izquierda se unía y evitaba que Sendero gane. Incluso en la última elección de esta Federación de San Marcos, el 89-90, Sendero, Sendero en el auge, amenazó con reventar las urnas y que no hayan elecciones. Los estudiantes sacaron elecciones y la izquierda ganó. Entonces, ese mérito ha sido totalmente borrado de la historia por estos sectores de ultraderecha a partir del fujimorismo. Sí, eso es algo que yo nunca he entendido. O sea, a ver, yo tengo 52 años, Arturo, yo creo que te doblo de la edad, y es algo que yo nunca he entendido, ¿no? O sea, ya nosotros que somos ya camino a ser viejos lesbianos, este, este, ya, se entiende que, o sea, ya, yo entiendo que un chico o una chica entre sus 25 y te diría hasta sus 30 y pico, eh, se compren un poquito ese discurso terruqueador, ¿ok? O sea, yo lo puedo entender, no lo explico, ojo,
Y mira que tengo mi lapicero color naranja. Yo lo puedo entender, ya lo puedo entender, no lo explico, pero lo puedo entender, pero de viejos y viejas así ya de mi edad, que sigan comprándose, que sigan comiéndose el marrón del terruqueo, ya me parece alucinante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo combatir ello? O sea, a ver, legalmente, evidentemente, o sea, en el discurso, en el Claro. intercambio, y es que, un paréntesis, perdóname Arturo, y es que la derecha muchas veces se mueve en función a intereses, en tanto la izquierda se mueve en función a ideas, ¿no? Y a propuestas, ¿verdad? Entonces es difícil también discutir con la derecha en función a eso, pero igual, porfío, ¿cómo se puede cambiar ese discurso, ¿no? Desde el mundo de las ideas. Es difícil porque no es proporcional esta lucha. La derecha tiene medios a tiempo completo, periodistas que no son periodistas, son intelectuales orgánicos del pensamiento de la derecha, ¿no? Me puede entrevistar Gibellini como pasó, y él es un liberal, escribe para los liberales, es un teórico liberal, no es un tipo neutral. Hemos visto ahora en la ultraderecha un festín además de expresentadores de televisión, gente que ha estado todo el día en cámaras. Entonces, no es una batalla, digamos, equivalente mínimamente justa, ¿no? Tienes canales nefastos, incluso como este que promueve la ivermectina, entre otros, y, digamos, nosotros lo que tenemos es activismo, gente, y es una batalla que va a ser muy dura de ganar, pero tenemos que ganarla. Si no avanzamos, si nos dejamos derrotar, si nos dejamos dividir, bueno, ellos van a seguir avanzando. Lo que tenemos es que ir poco a poco demostrando en la práctica la realidad. Y yo creo que Verónica Mendoza es una excelente referente en ese sentido para poder, digamos, superar esta situación, avanzar en torno a propuestas y ella misma como líder presentar lo que significa ser de izquierda hoy, que significa querer cambiar las cosas. Claro, y no te olvides también que hay economistas gestores, ¿no? O sea, no solamente tienes periodistas, ¿no? Usando justamente este bloqueo, como alguna vez lo llamó pues el gran Germán Alarco, me acuerdo, profesor de la Pacífico, y gran amigo también, bloqueo mediático, lo llama él, ¿no? Porque en verdad es un bloqueo mediático, es como que comparando pues con un combate naval, es como que en el puerto te cierran pues todas las naves y tú no puedes pues penetrar ese bloqueo mediático, ¿no? Pero efectivamente hay un bloqueo mediático, hay también, ¿no? Economistas, gestores, yo tengo coleguitas, ¿no? Que desde sus laboratorios de ideas, ¿no? Libertarios, cosa que me parece rarazo. Realmente, no sé, tú que eres politólogo, me vas a corregir, pero me parece alucinante que haya en América Latina, y esto da para otra conversación, otro día lo vamos a hablar, Arturo. Me parece alucinante que en América Latina hayan libertarios. En verdad me parece como encontrarme un unicornio, ¿no? Me parece locazo, pero bueno, ese es otro problema. A ver, tú has mencionado clave, algo que es crítico, que es intercambio de ideas, diálogo, debate, ¿no? Generar, ¿no? Evidentemente, debate. Y justamente de eso quiero hablar. La economía, sin lugar a dudas, ha sido el segundo gran tema tras la salud en el 2020. Y la economía también se lee desde una izquierda, ¿verdad? Es decir, la economía y la izquierda, evidentemente, o la economía y las izquierdas, evidentemente, van de la mano. Y desde luego, sobre todo, tratándose de una izquierda democrática, de una izquierda horizontal, ¿no? De una izquierda que no sea conservadora, que sí la hay, de una izquierda que no sea machista, que sí la hay, una izquierda que no sea homófoba, misógina, que sí la hay. O sea, ¿cómo podemos entender la economía desde las izquierdas, Arturo? Porque repito, y para las y los muleros que nos están viendo, por lo menos personalmente, yo no soy de San Marcos, pero siempre he considerado a la gente, a los científicos sociales de San Marcos que saben más de economía que cualquiera de nosotros que hemos estudiado en otras escuelas, ¿no? Economía e izquierdas, Arturo, ¿cómo se explica esa relación, por favor? Sí, es un, ¿no? Y que tiene varias entradas y dimensiones. Lo que a veces desde la derecha, y como tú lo has dicho, unas corrientes súper raras como estas libertarias que han surgido, han tendido a desarrollar un discurso
que es realmente ridículo, ¿no? Primero, en esta vinculación de izquierda o socialismo y estatismo, ¿no? Como sinónimos. El sinónimo de Estado con izquierda. Y bueno, ahí ha habido dictaduras de derecha que han utilizado bien el Estado y hoy la derecha usa bien el Estado a su gusto, ¿no? No es que la diferencia sea Estado y privados, ¿no? Correcto. El tema es mucho más complejo. Por otro lado, dicen que nuestra propuesta se basa en estatizaciones, expropiaciones. En ninguna parte del programa de Juntos por el Perú señala algo así. Lo que nosotros señalamos desde la izquierda es una crítica al piloto automático que hemos llevado las últimas décadas, ¿no? Una economía basada en materias primas, una economía sin valor agregado, una economía que además se mezcla con la informalidad, con incluso actividades ilícitas en muchos lugares, y que no tenemos realmente un norte, un proyecto, una orientación de largo plazo, ni una articulación para ir más allá de esto, ¿no? Una promoción de la tecnología que acompaña a las actividades extractivas, bueno, que la quisiéramos, que no existe, el tema de entender que no vamos a estar siempre con un boom de minerales. Esto mañana puede cambiar y podemos tener grandes problemas también, y tú mejor que nadie como economista lo sabes. Entonces se trata de buscar distintos caminos para una economía solidaria, una economía mucho más competitiva también en el mundo de hoy que tenemos. Las experiencias de los capitalismos asiáticos son experiencias donde el Estado jugó un rol fundamental e en donde se debería priorizar la inversión incluso, ¿no? Con una proyección de largo plazo. Eso acá es una locura porque acá la derecha no quiere planificar nada salvo sus ganancias y salvo cómo mantiene el poder, ¿no? Claro, y la lectura también es que, sobre todo, bueno, tenemos 2 siglos de república, pero sobre todo en las últimas 3 décadas, digamos, existe una derecha económica, ¿no? Financiera, una derecha que además está amparada en el 1 o el 2% de las empresas del Perú, cuando el 97-98% son la pyme y la MIPE. Y es algo que también es alucinante, ¿no? Que sean estos gremios empresariales los que tengan voz y voto, en tanto pues el 97% de la pyme y la MIPE no tienen una presencia. Pero bueno, decía yo que ellos, esta derecha, ¿no? Conservadora, desde la economía, desde la finanza, desde los negocios, desde los mercados, se queja del Estado, pero históricamente y curiosamente se han colgado a través de sus modelos mercantilistas, ¿no? Del Estado, Así es. justamente para desarrollar sus negocios, ¿no es cierto? Y la mejor prueba y la más evidente, pues son, por ejemplo, la industria de las AFP, ¿verdad? Arturo, yo mencioné algo que tenía que ver con, justamente con la izquierda y con la economía, y tiene que ver también, desde luego, con la propuesta ciudadana política, en este caso, ¿no? Para mencionar a Verónica Mendoza, ¿no? Con este asunto del piloto automático. El piloto automático, efectivamente, prácticamente lo dicho, hace 30 años se ha venido aplicando. Ustedes no quieren eso, ustedes quieren cambiar eso, ustedes quieren, digamos, reformular o reperfilar ese piloto automático y ya generar un poquito de valor agregado, que es lo que se necesita. ¿Tú puedes darnos un poquito de Así detalle, es. un poquito de cuáles son las características de esa nueva, digamos, forma de hacer política, de ese reperfilamiento que está proponiendo, por ejemplo, en este caso, Verónica Mendoza, por favor? Sí, claro. En realidad es una situación bastante compleja porque la situación del país la merita. Es realmente catastróficas algunas de las zonas, dimensiones que hemos estado analizando en el marco de Juntos por el Perú. Tenemos una economía dependiente de materias primas. No tenemos un desarrollo de valor agregado, digamos, ni tampoco el acompañamiento del desarrollo tecnológico que podrían tener estas actividades. Tenemos un campo abandonado. Tenemos informalidad, como tú lo has dicho, y MIPES abandonadas también, ¿no? Nosotros venimos de varias reuniones con pymes, por ejemplo, y tienen una serie de reclamos porque mientras que a los grandes se le da una serie de exoneraciones y apoyos, a las pymes se la deja su suerte, ¿no? Y eso es lo que está pasando.
incluso, claro, y tú mejor que nadie lo sabes, con este tema de las valoraciones hasta dónde es una pyme o no, ¿no? O sea, hay un margen ahí que juega a favor siempre de los grandes, ¿no? Y creemos que es importante apoyar al desarrollo de... Mira, yo como militante comunista, te digo, lo importante en Perú es tener un capitalismo desarrollado, moderno, que la derecha ha sido incapaz de darnos, ¿no? O sea, acá hemos tenido cualquier cosa menos el desarrollo de una sociedad capitalista moderna que pueda, digamos, mínimamente satisfacer las necesidades básicas de la población. Cuando hablamos de un campo abandonado, ahora tenemos una propuesta de segunda reforma agraria que tiene que ver con apoyo a la agricultura familiar, que tiene que ver con lo hídrico, que tiene que ver con el apoyo tecnológico. Cuando hablamos de bonos, no hablamos de regalos ni maquinita, hablamos de echar mano a esa espalda fiscal, estas reservas que hemos tenido a nivel nacional, digamos, que deben servir para momentos como este, y no para que se pierda ese recurso, sino para que dinamice las economías, y creo que eso ha sido malinterpretado a propósito por sectores de la derecha, ¿no? Cuando hablamos también de impuestos a los ricos, hablamos de que se han generado megafortunas que al final eluden impuestos a través de una serie de mecanismos, y creemos que los que tienen más, y no estamos hablando de la clase media, estamos hablando de los millonarios de verdad, que aporten más, y además que no se les esté condonando deudas por cientos de millones de soles a estas grandes empresas que al final juegan con ganar tiempo, con distorsionar el proceso para que pase lo que hemos visto con Telefónica hace poco, ¿no? Claro. Arturo, una pregunta rapidita. ¿Ustedes entonces están apostando por una nueva clase empresarial, por un nuevo o una nueva empresaria? ¿Una empresaria o un empresario Claro. más comprometido con el medio ambiente, con las comunidades, con la clase trabajadora, con la clase obrera, con la clase campesina? Es decir, una nueva y un nuevo empresario, ¿ustedes están apostando por eso? Así es, Verónica lo dijo ya en el debate, nosotros vamos con el empresariado honesto, con el empresariado que no hace maletines ni chanchitas para bloquear otra opción política, sino con el empresariado que da, digamos, su esfuerzo para poder desarrollar el país, que es dialogante con sus trabajadores, que es amigable con el ecosistema y que sabe, digamos, a punta de esfuerzo cómo salir adelante. Ese es el empresariado nacional que toda república necesita para salir adelante, y que acá lo que hemos visto es un grupo tras grupo que emergen de sectores empresariales a veces ligados a la corrupción, que hemos visto el Club de la Construcción, hemos visto el Club de la Vacuna, hemos visto a gente que ha lucrado de la educación y ha hecho más a partir de exoneraciones justamente tributarias, y aparte forman sus partidos como los Pepe Luna, los Ramírez o los Acuña, y ahora están postulando para defender sus intereses. Entonces creemos que sí hay un empresariado honesto y con él vamos a trabajar para transformar el país. O sea, básicamente un empresario o una empresaria que no sea, uno, mercantilista, dos, monopolística, ¿no? Que le encanten los monopolios, ¿no? Y tres, un empresario que desde luego no siga perpetuando o extendiendo esas prácticas neoliberales de los últimos 30 años, ¿verdad? Arturo, aterrizando ya, ahora voy a cambiar de Arturo, ya he dejado al Arturo Ayala, pues politólogo y sociólogo, ahora voy a hablar con Arturo, el postulante, el candidato. Así que levanta tu taza, por favor, Arturo. Haz ahí marketing, ahí, por favor. A ver, cuéntanos, así con tu poder de síntesis y con lo didáctico que eres y qué es lo que te caracteriza, ¿no? Y así te conocimos, ¿no? Siendo sumamente didáctico con nada más y nada menos que con Rosa María Palacios el año pasado, ¿no? Cosa que fue realmente de quitarse el sombrero. Cuéntanos las propuestas de Arturo Ayala de cara al Congreso. Vas con el número 3, tengo entendido. Así es. Y por eso tenemos 3 propuestas centrales, seguramente dentro de muchas más que tenemos. Pero, en primer lugar, nosotros venimos de un compromiso justamente, que fue la discusión con Rosa María Palacios, con los jóvenes. Y que no es de ahora, viene de la ley Pulpín, viene desde otras dimensiones que hemos tenido acompañando sindicatos jóvenes, etcétera, que es que el joven hoy es víctima de un sistema sumamente injusto, sumamente complicado para el joven que paga derecho de piso, que es víctima de abuso, y que al final incluso muere por la negligencia de sus superiores, digamos de alguna manera, ¿no? Lo que pasó en McDonald's o lo que pasó en Malvinas, 2 realidades que parecerían distintas confluyen en el abuso del joven trabajador.
y ahora mucho más afectado por la pandemia. Entonces creemos que es importante generar un marco normativo que nosotros llamamos una ley de primer empleo que permita al joven acceder con derechos al mundo laboral, que permita que el joven pueda estar en planilla, que cuando venga el Ministerio de Trabajo no lo oculten en un armario y que pueda tener, digamos, dignidad como trabajador, ¿no? Esto se puede hacer a partir del diálogo Estado-privados, a partir de esos beneficios que tienen los grandes deben pasar a los chicos para que puedan darse condiciones dignas a los trabajadores, como en este caso la juventud. La segunda propuesta que tenemos, o el segundo eje fundamental es el tema educativo. Yo soy de San Marcos, pero además de educación pública también en el colegio, ¿no? Conozco la educación pública. Y por la dirigencia universitaria, creo que he estado a los 21, 22 años, he recorrido creo que todas las universidades, por lo menos de capital en el país. Y conozco de qué carece la universidad pública. Y creo que un país que no prioriza su universidad no tiene capacidad de desarrollarse. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de universidades que desarrollan esa tecnología, como San Marcos o la Cayetano, y que lastimosamente han entrado en esta componente y en este vacuna gate, esta repartija de vacunas. Pero cuando hablamos de ventiladores, hablamos de la UNI, por ejemplo. Y es que en todo país la universidad debe jugar un papel central, y en Perú, lastimosamente, no lo juega. El proyecto de Verónica Mendoza para las universidades es muy ambicioso, que al final de su gobierno vamos a tener el doble de estudiantes de universidades públicas, y eso va a ayudar a que muchos jóvenes puedan salir de la pobreza, a que esto se vincule con el desarrollo tecnológico, y si proponemos acabar con el lucro en educación que ha demostrado su fracaso. Esa es la segunda propuesta. Y el tercer tema es el tema de salud. Yo soy hijo de trabajadores de salud, soy hermano de trabajadores de salud, estoy contento, ya han vacunado a uno de mis hermanos, y estos de verdad héroes que hemos tenido han dado su vida y recién ahora se están vacunando en filas largas, mientras un grupo de sinvergüenzas se vacunaron hace unos meses a partir de sus privilegios y el poder. Pero no nos pueden defender en primera línea si están en SNP terceros, no saben ni siquiera si les llega el sueldo a fin de mes, si están en CAS o CAS COVID, sin seguro, sin derechos. Por eso para nosotros pasa por ordenar el tema laboral en el sector salud, porque no te va a defender bien en primera línea quien no tiene la seguridad de un empleo digno tampoco. Entonces son tres ejes en donde se centra nuestra propuesta y son estos tres sectores también quienes nos acompañan en la campaña. Para finalizar, Arturo, tu reflexión justamente a propósito del tema, y esta es una pregunta que se la voy a hacer a todas y a todos mis entrevistados de aquí a futuro, en corto plazo. Este asunto de las vacunas VIP, de las vacunas VIP, ¿cuál es tu reflexión, Arturo, de cara sobre todo al bicentenario, al republicanismo, al ejercer políticas públicas, gestión pública, al ejercer justamente ese sueño republicano? Tras 200 años tenemos todavía estas prácticas, estos privilegios que ya parecen de la época de los Borbones. ¿Cuál es tu reflexión, por favor, Arturo, ya para ir cerrando, si fueras tan amable? Cuando la escuché, me indignó mucho, pero no me sorprendió. No me sorprendió porque es el reflejo de lo que hemos venido arrastrando desde hace bastante. Y esto yo creo que es muy didáctico, porque te habla de las relaciones de poder objetivas. Han aprovechado el poder, el cargo, para la argolla, vacunarse, aprovechar esta situación, pero además, ¿dónde está pues esta división entre Estado y privados? También ahí se nota la captura del Estado por los privados. Vacunada Cecilia Blume 3 veces, vacunado el gerente de un laboratorio, vacunado un aguador, porque ellos son los que tienen el Estado. Porque ellos son los que usan el Estado hasta para su beneficio tan particular como es tener una vacuna. Y este grado de corrupción, individualismo además, que llega al límite, digamos, realmente insospechables, pero que nos indigna y que nosotros vamos a luchar, si entramos al Congreso, para que esto no quede impune, porque es un insulto para miles de familias que han perdido un ser querido. Yo he perdido a mi papá durante la pandemia, trabajador de salud. Y creo que eso para todos los que tenemos a alguien que ha fallecido durante este proceso es un golpe porque refleja lo injusto de este sistema y esta captura del Estado por parte de los privados. Claro, además tu padre se fue, corrígeme, será octubre o fue el año pasado, ¿no es cierto? ¿No? Sí, hace 6 meses más o menos. Hace 6 meses, sí, fue más de un trimestre. Bueno, cosa que desde luego lo sentimos muchísimo. Bueno, Arturo, entonces, nada, seguimos pues en campaña, te felicitamos y te deseamos desde luego lo mejor.
Este ha sido Cuaderno de Economía, queridas y queridos amigos de la Mula. Hemos estado con Arturo Ayala, quien va con el número 3 por Juntos por el Perú, y a quien nuevamente insistimos, le agradecemos su tiempo y espacios. Cuídate mucho, por favor, Arturo. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todas y todos. Listo, chao, gracias.